Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo. Se puede decir que la crueldad contra la mujer en Ecuador la he vivido en carne propia. Mi abuela fue asesinada a golpes, siendo una anciana postrada en una silla de ruedas. Ni ser mujer, ni ser anciana, ni estar postrada frenaron a sus asesinos, y no pudimos detenerlos ni juzgarlos. El machismo y la crueldad masculina se volvió patología social y es la más peligrosa de América Latina. Y esto se debe a que los españoles, sus esposas, sus hijos, la usaron como forma de dominación y conquista. A la llegada de los europeos, sean conquistadores españoles, los piratas ingleses, franceses, portugueses, holandeses, o los colonos británicos y norteamericanos, con ellos llegaron las pestes y las violaciones masivas de mujeres. Las pestes se propagaron en América con más facilidad que en otros continentes, porque los portadores, que eran los europeos, la llevaban en sus cuerpos, en sus animales, como los cerdos y gallinas que trajeron la gripe, sus perros que trajeron la rabia, sus vacas que trajeron enfermedades transmitidas incluso por la leche como la brucelosis, o en la carne de cerdo como la tenia solium. No se diga lo que trajeron sus ratas grises, la peste. Europa y Asia habían lidiado con estas pestes y estas enfermedades desde épocas prehistóricas. Si no, basta con recordar las 7 plagas de Egipto. Pero América no. La gran mortalidad que produjeron las pestes se hizo necesaria un mecanismo de reparación de los muertos. Y eso dio paso al embarazo forzado y a la importación de negros africanos para remediar el principal problema de la conquista, la falta de trabajadores, sea como peones o sea como esclavos. El embarazo forzado por la violencia de los europeos, más el azote de las pestes, la mayor resistencia de los hijos mestizos a las enfermedades, en un lugar y en un tiempo en que los hijos representaban el seguro de vejez, la compañía y los cuidados, pues no existía seguro social, la muerte de sus niños, que resultaron más sensibles a las pestes, como por ejemplo el sarampión, esa peste que ayudó a Pizarro en la conquista del Perú, pues se dice que cuando llegó el sarampión mató a Huayna Cápac y esto produjo la primera guerra entre incas y esto sucedió a poco tiempo de la llegada de Pizarro en Piura. Otra de las pestes que afectaron sobre todo a los niños fue por supuesto, por ejemplo, la polio, que al igual que sarampión, se extendió por todo el continente americano, pero fue mucho más notable, por ejemplo, cuando le afectó a Delano Roosevelt, el presidente norteamericano que derrotó al que se creía el símbolo y máximo representante de la salud y la inteligencia aria, Hitler, y que tenía la patología que ahora devasta a su raza y sobre todo a los blancos, que es el grupo étnico más numeroso que ha llegado a superar a los demás en longevidad en este siglo XX, el Alzheimer. A diferencia de la viruela, que fue la peste que ayudó a Cortés a conquistar México, pero gracias al descubrimiento de su vacuna en Inglaterra, que cambió y revolucionó la medicina al permitir la prevención dentro del mismo ser humano y entender qué es la inmunidad, que fue lo que ayudó a los europeos en su conquista del planeta después de sobrevivir a aquella terrible epidemia de peste en el siglo XIV.
La vacuna de la viruela que llegó a Ecuador, entonces una enorme Real Audiencia, llamada Real Audiencia de Quito, y que llegó en 1805, logrando vacunar a los habitantes que eran parte de esta colonia española que tenía salida al Pacífico y al Atlántico por el río Amazonas y en la parte más ancha de Sudamérica. A partir de las pestes y las violaciones masivas de todas las mujeres, sean fértiles o infértiles, se comenzó a justificar toda la violencia contra las mujeres indígenas y negras especialmente. Es que la conquista y la colonización de América partió de un concepto fundamental, la limpieza étnica, donde lo impuro, el pecado, lo sucio, estaba relacionado con la piel oscura y lo puro y lo limpio con lo que era blanco. Del embarazo forzado nació ese machismo latinoamericano que, por supuesto, ahora lo señala enfáticamente Donald Trump como una de las razones para no permitir el ingreso de los hispanos a Estados Unidos, definiéndonos como violadores innatos, acosadores y abusivos con las mujeres. Desde ese momento que él dijo esto, se creó un hostigamiento a los hispanos en Estados Unidos y ha venido una reacción en cadena en todo el continente de protestas de mujeres. Al parecer, puso el dedo en la llaga. Esta acusación lleva historia, pero toma cuerpo en la posguerra en que las mujeres logran ingresar a las fábricas y conquistan el derecho a la educación, al trabajo y al voto. El problema para América Latina es que el machismo es considerado algo bueno, algo, incluso una virtud, que permite a los hombres acosar a las mujeres propias y ajenas dentro y fuera de casa. Lo que se toleraba, incluso se aceptaba, pues el hombre podía violar a la esposa e incluso a sus hijastras, no a sus hijas, por lo que el matrimonio o la unión libre con mujeres que tenían hijas resultaba inclusive mejor que casarse con una soltera virgen. El concepto era simple: si me caso con la viuda o la separada que tiene hijas, me quedo con la vaca y con las crías. Si me caso con la virgen, tengo solo la vaca. Pero además, eso de casarse con la virgen llevaba una clara connotación de que ser el primer hombre era el derecho a hacerla sufrir de verdad, físicamente, desde la primera relación. Pues la virginidad no solo era prueba de castidad antes del matrimonio, sino el primer sacrificio de una joven y el derecho a perpetuidad para hacerla sufrir a las mujeres tanto en la cama como en la casa. Este concepto de matrimonio como un martirio para las mujeres y de su martirio como prueba de amor infinito tenía o venía del concepto de que Cristo aceptó el sacrificio, mostró la otra mejilla y a partir de eso, fundados en la fe religiosa especialmente católica, se procedió al abuso sobre la mujer. Esta tradición religiosa que convertía a las mujeres en parideras y procreadoras de hijos que veían inclusive el placer más bien como un pecado y que se las condenaba a ser prisioneras de lo que se llamaba su casa y
su marido e incluso de unos hijos a los que llamamos hijos cariñosos, el ser madre a tiempo completo fue en sí el fundamento del machismo. El hombre que conseguía más tierras, más peones o más esclavos era por supuesto más hombre, pero también el hombre que preñaba más mujeres y tenía más hijos lo era, aunque esos hijos luego fueran unos muertos de hambre, unos analfabetos, unos asesinos, unos criminales. Se decía que el destino de los hijos no estaba en las manos de sus padres cuando el semental masculino era pobre, pero sí lo estaba y debería replicar el ejemplo del padre si era rico. Es más, hasta me acuerdo de cierto abogado que se vanagloriaba delante de sus hijos de eso. En tanto, en los campos, primero, y en las calles, en la medida en que América Latina se fue urbanizando, el machismo se fue haciendo carne en los bandidos, especialmente en Pancho Villa, por ejemplo, o inclusive en Pablo Escobar, o también, por supuesto, en los famosos dictadores latinoamericanos más conocidos como los tiranosaurios latinoamericanos, en los patrones de las haciendas, en las autoridades, en los policías, en los militares, en los profesores. Y fue tanto esto que en Ecuador se llevó a una consulta popular para sancionar a los profesores y que al mismo tiempo sirvió para que Lenin Moreno pudiera encontrar la forma a través del Consejo de Interino de Participación Ciudadana de ser un dictador camuflado, con todos los poderes en sus manos. Pero incluso los curas, hoy denunciados por sus perversidades sexuales en el mundo, fueron parte de este machismo que incluía desde el presidente de la junta parroquial hasta el policía del barrio. Es tal la tara social y tomó tales dimensiones en América Latina y en Ecuador que se ha hecho necesarias leyes que en su mayoría han sido hechas, por supuesto, en el siglo XX, con la que se reconoce y se sanciona el femicidio, porque hasta el siglo XX se consideraba derecho del marido el disponer de la vida de su mujer, por lo que incluso ni la policía ni los vecinos se metían en las llamadas peleas de pareja y se decía que esas peleas se resuelven en la cama y el que se mete termina jodido. El uso del noviazgo y el matrimonio para apropiarse de las vidas de las mujeres se volvió cultura, religión, incluso derecho. Y esta fue la trampa que ha permitido que los hombres latinoamericanos seamos considerados peligrosos como enamorados o maridos, e incluso delincuentes, como lo dice Donald Trump, porque no pueden sentirse totalmente hombres sin usar la violencia contra la mujer, la intimidación o el hostigamiento. Y este hostigamiento, violencia, puede ser sexual, económico o psicológico. Y pasa a constituir una prueba de la virilidad y de la superioridad de nosotros los hombres latinoamericanos. Esta es la clave para entender cómo la infidelidad de los latinos, nuestra hipocresía, nuestra doble moral, que en Ecuador se ha convertido inclusive en poder y en política pública
visible a nivel mundial a partir de la tradición de Lenin Moreno, que inclusive en una broma fue a decir que las mujeres violadas se ensañan con los feos. Esta prueba de virilidad se complementa con el ataque verbal, humorístico y hasta real de las violadas e incluso por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. También lo hemos visto en el ataque a los homosexuales, a los travestis. El burlarse, el perseguirlos, el violarlos, el matarlos, el estigmatizarlos, a los gays. Era parte de sentirse macho, hombre y viril entre los jóvenes de mi generación, entre los policías, entre los militares, que se ensañaban con ellos, mientras, por supuesto, acosaban a la reina de la fiesta del pueblo. Así es como en los colegios y escuelas latinoamericanos, los muchachos no solo de manera individual, sino en manada, hacen una forma especial de bullying que se ensaña sobre todo con las mujeres e incluso usan a otras mujeres ya domadas o amansadas para hostigar a las demás. Las pandillas en los barrios de América Latina se forman en base a la violación de mujeres que quieren ingresar y de que estas mujeres que ingresan a las pandillas les den facilidades a los muchachos para que los violadores de estas pandillas puedan aprovecharse de sus hermanas, amigas, parientes y vecinas. Hemos vivido en una sociedad donde las peleas por mujeres han sido parte del juego de nosotros los hombres y nos hemos peleado por las mujeres sin siquiera que ellas supieran que nos estábamos peleando por ella. Y es que pensábamos que el que gana la pelea tiene derecho sobre la muchacha sin que ella sepa qué pasa. Pues ella simplemente era un trofeo, no un ser humano con dignidad, vida y decisiones propias. Esto fue una historia de siempre en la especie humana. Y claro, los caballeros se retaban a duelo en Ecuador. Hasta apostaban las mujeres, las hijas, en el llamado juego de la pinta, que era un juego de dados en que las mujeres pasaban de mano en mano sin que siquiera supieran cómo terminaron de premio y dejaron de ser seres humanos. Este juego era legal hasta mediados del siglo XX en Ecuador, hasta que el presidente Velasco Ibarra, a mediados de los años 50, lo prohibió, pero quizás el mejor negocio y el altar que da permiso y consentimiento al machismo en América Latina sea esa prensa sensacionalista, la radio y la televisión. Aquí en Ecuador, los medios como el Diario Extra es un instigador, instructor y encubridor del machismo. A no dudarlo, el candidato o la candidata que ofrezca para las próximas elecciones perseguir y castigar el machismo, el acoso, el femicidio, las desapariciones forzadas de mujeres, la violencia en todas las formas, la discriminación por razones de género, y lo haga desde la guardería, la escuela, el colegio, la universidad, el barrio, la prensa, de seguro ganará las elecciones. En estos tiempos de protestas femeninas y acusaciones del presidente de los Estados Unidos contra los hombres y la cultura machista latinoamericana, tan arraigada en nuestro medio y cuna de este infierno verde, lleno de biodiversidad, pero al mismo tiempo de machos, que somos los auténticos hijos de pata del planeta, que es el insulto más usual que tenemos en la punta de la lengua, porque el machismo nos hizo ver cómo inclusive nuestras madres se sometían al dinero, a la golpiza, a la amenaza, o se sometía a la criada puertas adentro, a la violencia
y al miedo al marido, a los padres, a los hijos, a los hermanos, que la utilizaban para recreo. Es decir, vivimos la prostitución de la mujer, que en América Latina es simplemente ser una mujer forzada, violada, humillada, sometida, vencida, a la que le llega un bocado de comida para ella y para sus hijos a cambio de su propia auto, perder su propia autoestima. Pero lo interesante sería que en Ecuador, una mujer sensible a las mujeres pobres y no pobres, consiga la liberación de las mujeres, que son en este país los seres humanos más oprimidos del país, sin importar la clase social. Ojalá pudiéramos tener, como en Bolivia, un indígena que liberó la liberación de los indígenas. Veamos, por ejemplo, Evo Morales. O un mestizo obrero que ha liberado y ha liderado la liberación de los trabajadores en Brasil. O un afro como Mandela, que ha liderado la liberación de los negros en Sudáfrica. Porque en la historia de la humanidad, las mujeres que han traicionado a las mujeres han sido más que las que han sido solidarias. Pensando por las monjas, las damas de la caridad, las damas de la alta sociedad, las profesoras, las doctoras, las políticas y hasta las reinas como Isabel la Católica, Catalina la Grande, la reina Victoria de Inglaterra o las mujeres de los dictadores. Pero, por suerte en Ecuador, hemos tenido lideresas indígenas como Tránsito Amaguaña y mujeres guerreras como Manuela Sáenz, la compañera y amante de Simón Bolívar, que son más importantes para nuestra historia y para nuestra vida que la ministra Romo, la ministra de Lenín Moreno, señalada por el Consejo Interamericano de Derechos Humanos y la ONU como implicada en el asesinato de los manifestantes de octubre. Aunque me gustaría que las candidatas para la presidencia fueran Doménica Moreno Maldonado, que conoce a las comunidades indígenas del Ecuador desde los 15 años y desde esa edad ha hecho documentales sobre la salud, la cultura y la vida de los indígenas afroesmeraldeños, mestizos, estudió en la Universidad de Melbourne, fue campeona universitaria de taekwondo en Australia, graduándose de licenciada en Geografía, Política y Ambiente. Fue voluntaria de la Embajada de Ecuador en Australia, donde se interesó por las visas Works and Holiday, que permite a los ecuatorianos y australianos viajar al otro país y trabajar, hacer investigaciones o trabajo voluntario en el otro país. Y continúa convocando a australianos para que vengan a Ecuador y a jóvenes ecuatorianos entre 18 y 30 años para que vayan a trabajar en Australia. Les brinda acompañamiento e inclusive certificación como intérpretes ecológicos culturales bilingües. Pero además fue voluntaria en ACNUR de Australia, donde ayudó a los emigrantes de Myanmar, de la República de Birmania, hoy Myanmar, de la persecución que hacían los budistas a los musulmanes que buscaban refugio en Australia. O qué mejor, me encantaría que la candidata a la presidencia fuera la hija de Rafael Correa, también Dominique Correa Jocelyn, que ha vivido junto a su padre los momentos de la Revolución Ciudadana y que ahora son los peores. Incluso fue campeona de escalada y que estudia periodismo en Francia. Creo que su juventud le ha permitido algo que parece imposible en Ecuador: tener mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes. Pero nuestra Constitución no permite que menores de 36 años sean presidentes. Bueno, por lo que recomiendo a Gabriela Rivadeneira, que fue la primera mujer presidenta en el Palacio Legislativo en nuestra historia de Ecuador. También ha sido la primera buena presidenta del Parlamento, porque las demás, hasta ahora, son una vergüenza. Por supuesto, también es la primera perseguida política más importante al momento, que ha tenido que buscar refugio en México
Y eso le da una imagen todavía más grande. Por supuesto, la que le persigue también es una mujer, Diana Salazar, una fiscal afro-serrana que le persigue implacablemente a todos los correístas, pero protege a Lenin Moreno, a su esposa Rocío González, evitando a toda costa los juicios por sobornos denunciados, por supuesto, por Julian Assange, llamado INA Papers, y por supuesto a María Paula Romo, como vuelvo a repetir, la responsable de las muertes de octubre 19. Muchas gracias.